Bienvenido de vuelta a la bóveda de leyendas. Ponte cómodo, deja que el peso del día se desvanezca y ajusta tu almohada. Esta noche, las puertas de nuestra bóveda se abren suavemente para invitarte a caminar por los pasillos de un mito eterno. Prepárate para perderte en el silencio de los muros de Creta. Hoy, nos adentramos en el laberinto del Minotauro. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en un lugar silencioso. No hay viento. No hay luz brillante. Solo una penumbra suave, casi dorada, como la que se filtra a través de una tela muy fina. El aire es fresco, no frío, sino simplemente fresco, como el interior de una cueva en verano. Huele a piedra antigua, a musgo húmedo, y muy vagamente, a algo marino, a sal y a profundidad. Estás en el interior del laberinto. No hay razón para temer. Esto no es un lugar de peligro, no ahora. Es simplemente un lugar de silencio. Un lugar que existe desde hace tanto tiempo que ya no recuerda el ruido del mundo exterior. Sus paredes son de piedra blanca, una piedra caliza que los siglos han suavizado hasta que sus bordes son casi redondos, casi amables. Si pones la mano sobre ellas, sentirías su frescura bajo los dedos, una superficie ligeramente rugosa, como la piel de una fruta antes de madurar del todo. Caminas despacio. No tienes prisa. Nadie la tiene aquí dentro, porque el tiempo se mueve de otra manera en el laberinto. Es como si los pasos de los años hubieran aprendido a andar más lentamente entre estos muros, como si incluso las horas necesitaran descansar en alguno de estos corredores infinitos y tranquilos. El suelo bajo tus pies es de piedra también, pero está pulido por el tiempo, y tus pasos apenas hacen ruido. Solo un susurro suave, casi como el roce de una tela sobre una superficie lisa. Ese sonido se propaga un poco hacia adelante, toca las paredes, y regresa transformado en algo más parecido al silencio que al eco. A tu izquierda, el corredor gira. A tu derecha, se alarga hasta donde la vista alcanza, y luego dobla también, suavemente, sin esfuerzo. Todo en este lugar gira. Todo en este lugar regresa. Es su naturaleza. Es su propósito. Hay antorchas en las paredes, dispuestas a intervalos regulares, como si alguien muy ordenado y muy antiguo las hubiera colocado allí hace mucho tiempo. Sus llamas no parpadean. O quizás parpadean tan lentamente que parece que no lo hacen. Su luz es cálida, ámbar, y proyecta sombras largas y suaves sobre el suelo de piedra, sombras que se mueven apenas, que respiran casi. No hay nadie más aquí contigo. Y sin embargo, no estás solo, porque el laberinto tiene su propia presencia. No amenazante, no vigilante, sino simplemente, presente. Como un árbol muy viejo en un jardín. Como el mar visto desde lejos. Existe, y su existencia tiene peso, y ese peso es tranquilizador a su manera. Sigues caminando. La penumbra te envuelve como una manta. Las paredes a tu alrededor llevan grabadas formas muy antiguas, casi invisibles si no te acercas lo suficiente. Espirales. Círculos concéntricos. Patrones que se repiten y se transforman, que se doblan sobre sí mismos como el propio laberinto se dobla. Alguien los trazó aquí hace mucho, con herramientas de piedra o de hueso, en un tiempo en que la gente creía que las formas grabadas en la roca tenían poder. Quizás lo tienen todavía. Te detienes en un cruce. 4 caminos. Uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno a la izquierda, uno a la derecha. El laberinto te ofrece 4 posibilidades y ninguna de ellas parece más correcta que las otras. Todas llevan a algún lugar. Todas forman parte del mismo dibujo enorme que se extiende bajo la isla, bajo el palacio, bajo el sol de Creta. Por un momento te quedas quieto. Escuchas. Y entonces, muy lejos, muy profundo, escuchas algo que podría ser una respiración. Lenta. Rítmica. Como la de alguien que duerme. O como la del mar que entra y sale de una cueva. Un sonido que no asusta, que simplemente es. Que simplemente existe en el centro de todo este silencio de piedra. Ese sonido tiene un nombre. Pero para llegar a él, primero tenemos que retroceder. Mucho. Hasta el principio. Hasta una isla bañada por el sol Mediterráneo, y un rey que creyó que podía engañar a los dioses. La isla de Creta es larga y estrecha, como una mano tendida sobre el mar Egeo. Sus costas son abruptas en el norte, más suaves en el sur. Sus montañas guardan nieve en invierno y perfume de tomillo en verano. Es una isla que parece haber sido hecha para la historia, para la mitología, para los sueños. Y en el centro de esa isla, o casi en el centro, se levanta la ciudad de Cnosos. Cnosos es grande.
Más grande de lo que imaginas cuando escuchas la palabra ciudad en el mundo antiguo. Tiene calles y plazas, mercados y talleres. Tiene pintores que decoran las paredes de las casas con delfines y toros y flores. Tiene escribas que registran el grano y el aceite en tablillas de arcilla. Tiene música en las noches de verano y ceremonias religiosas cuando llega la primavera. Y tiene un palacio. El palacio de Cnosos es el centro de todo. No solo de la ciudad, sino de toda la isla. Y no solo de la isla, sino de gran parte del mundo conocido, porque el rey Minos, que vive en ese palacio, es el hombre más poderoso del Mediterráneo. Minos es un rey de esos que parecen haber nacido para serlo. Tiene esa cualidad particular de las personas que nunca dudan, que caminan por el mundo como si el mundo hubiera sido diseñado pensando en ellos. Tiene la voz grave de quien está acostumbrado a dar órdenes y verlas cumplidas. Tiene los ojos de quien ha gobernado durante tanto tiempo que ya no se asombra de nada. Pero los dioses, que observan todo desde lo alto del Olimpo, tienen sus propios planes. Y sus propios sentidos del humor. Y su propio sentido de la justicia, que no siempre coincide con el sentido humano de la misma. La historia comienza, como tantas historias griegas, con una promesa rota. Minos quería el trono de Creta. Lo quería con esa intensidad tranquila y peligrosa de las ambiciones que llevan mucho tiempo creciendo en silencio. Para obtenerlo, necesitaba legitimidad divina. Y así, en un acto de audacia que rozaba la arrogancia, el rey le hizo una promesa a Poseidón, el dios del mar. Le prometió de vuelta a la bóveda de leyendas lo más hermoso que el océano enviara a sus costas. Deja que el peso del día se desvanezca y ajusta tu almohada. Poseidón aceptó. Esta noche, y desde las profundidades bóvedas se abren suavemente para invitarte a caminar por los pasillos de un mito eterno. No era un toro cualquiera. Prepárate para perderte en el silencio de los muros de Creta. No pertenecer a este mundo. Nos adentramos en el laberinto que hacía pensar en la espuma del mar en un día de tormenta, en la nieve en la cima de las montañas en un lugar silencioso, en las nubes que flotan sobre el mar Egeo en las tardes de otoño. Era solo una penumbra suave, serena casi dorada, como la que se filtra en la playa de Creta fue recibida como lo que era. El aire es una señal inequívoca del favor sino simplemente fresco, Minos como el interior de una cueva en verano. Minos gobernó Creta con mano firme y hábil, a musgo húmedo, y cuando llegó el momento de cumplir su promesa, miró al toro blanco de Poseidón y pensó que sería de la pena sacrificar a un animal tan extraordinario. Esto no es un lugar de peligro, sacrificó otro toro, es simplemente un lugar de silencio, uno que no brillaba con esa luz desde hace tanto tiempo que ya no recuerda el ruido notara la diferencia, o que sus paredes son de piedra blanca, o que simplemente una piedra caliza que los siglos han suavizado hasta que sus bordes son casi redondos. El castigo de Poseidón fue si pones la mano sobre ellas, no golpeó al rey bajo los dedos. Una no destruyó su palacio ni hundió su flota, como la piel de una fruta hizo algo mucho más sutil y mucho más definitivo. Caminas despacio. Le hizo un regalo a Pasífae, la esposa Nadie de la tiene aquí dentro. Un regalo que la reina se mueve de otra manera en el laberinto, pero que no pudo rechazar. Es como si los pasos de los años hubieran aprendido a andar más lentamente entre estos muros. Pasífae era una mujer de las horas necesitaran descansar en alguno de estos corredores infinitos y literalmente, hija del suelo bajo tus pies de piedra también, pero está pulido por el tiempo y había heredado de su padre esa luminosidad tranquila, solo un susurro suave, que no quema, casi como el roce de una tela sobre una superficie lisa. Ese sonido se propaga un poco hacia adelante, sin que pudiera hacer nada para evitarlo, y regresa transformado en algo más parecido al silencio que al eco. No vamos a detenernos mucho en los detalles de esta parte del mito, a tu derecha, los detalles se alargan hasta donde la vista alcanza, lo que importa es lo que vino de suavemente, lo que importa es que el castigo en este lugar fue tan completo, todo en este lugar regresa, que sus consecuencias se extendieron mucho más allá del rey y la reina. Alcanzando a alguien en las paredes, tuvo la dispuestas a intervalos regulares, como si alguien muy ordenado y haberlo pedido, en un cuerpo que no era del todo humano ni del todo animal, en un palacio donde nadie sabía bien cómo parpadean tan lentamente que cuando nació, que no lo hace. El silencio fue lo primero. Su luz es cálida, uno de esos silencios que caen sobre una habitación cuando algo ocurre que nadie esperaba, sombras que se mueven, cuando la realidad se separa por un momento de lo que todos no hay nadie más aquí muestra algo completamente diferente, y sin embargo, no está solo, porque el laberinto tiene su propia que no es vacío sino denso, no amenazante, lleno de cosas que nadie sabe todavía cómo decir. Presente. El niño como nació un árbol muy viejo en un más grande de lo que suelen ser los visto desde lejos. Y existe, en lugar de la cabeza tiene peso y suave y ese peso es tranquilizador a su manera. Algo que no era ni una cosa ni la penumbra te envuelve como al mismo tiempo.
Las paredes a tu alrededor llevan grabadas formas muy antiguas, como botones suaves que apenas asomaban entre el cabello oscuro que tenía en el lugar de las círculos concéntricos, ojos grandes y oscuros que se repiten y se transforman, que se doblan sobre sí mismos como un cuerpo fuerte, laberinto musculoso, humano en su forma pero no del todo en su proporción, con herramientas de piedra o de hueso, Asterión. En un tiempo en que la gente creía que las formas grabadas en la roca el mito a veces lo olvida, quizás lo tienen todavía con el apodo que el mundo le daría después. El Minotauro. 4 caminos. El toro de Uno hacia adelante, pero antes de ser el Minotauro, uno a la izquierda, fue Asterión, uno a la derecha. Tenía un nombre. El laberinto te ofrece 4 posibilidades, al menos en los primeros tiempos, de ellas parece una madre que lo miraba con esa mezcla de amor y asombro y pena que solo pueden sentir las madres de hijos del mismo dibujo enorme que se extiende bajo la isla, bajo el palacio, a su manera, con esa ternura difícil de las personas que aman lo que los demás no pueden amar, y entonces, mientras muy lejos, le habló en las noches. Escuchas algo que podría ser una respiración. Le enseñó las palabras que podía aprender, que no eran muchas como la de alguien que necesitaba para existir, o como la del mar que entra y sale de lo humano y lo divino que era un sonido que no asusta, que simplemente pero los niños crecen, que simplemente existe dentro de todo, más rápido que los niños humanos. Ese sonido tiene biológica de los animales, pero para llegar a él, en pocos años ya no era un bebé que podía ser ocultado y protegido. Hasta el principio. Era algo diferente. Hasta una isla bañada por el sol Mediterráneo del palacio no sabían cómo que podía engañar a los dioses. Algo que asustaba sin querer asustar. La isla de Creta es larga y estrecha, sin pretender como una mano tendida sobre el rey Minos lo miró durante un tiempo. Sus costas son abruptas en el norte, lo miró con esa frialdad particular de los gobernantes. Sus montañas guardan nieve en los inviernos y perfume de tomillo en las decisiones necesarias. Es una isla que parece haber sido hecha para la historia, a su manera, para la mitología, un acto de misericordia, aunque no lo pareciera. En el centro de esa isla mandó construir el laberinto. Se levanta la ciudad de Cnosos. Que construyó el laberinto se llamaba Dédalo. Más grande Dédalo era Ateniense cuando escuchas la palabra ciudad en el mundo parecía estar calculando calles y plazas, siempre midiendo mercados y talleres, siempre tiene pintores que decoran las paredes de las casas con delfines y toros. Era el artesano más extraordinario de su tiempo, que registran el grano y el griego significaba algo mucho más grande de lo que música en las noches de verano y ceremonias religiosas cuando llega la primavera. No era solo un constructor y tiene un palacio. Era un inventor. El palacio de Cnosos es el centro de todo, un adivino no solo de la ciudad, sino de toda la isla. Había llegado no solo de la isla, sino de gran parte donde había cometido un crimen porque el rey no recordaba, que vive en ese palacio, lo había es el hombre más poderoso del Mediterráneo, materiales y encargos. Minos es un rey de esos que parecen haber nacido para hacerlo. Cuando el rey le explicó lo que las personas que nunca dudan, en silencio, que caminan por el mundo como si el mundo hubiera sido diseñado pensando en ellos. Y luego tiene la voz grave de quien está acostumbrado a dar órdenes. Lo que diseñó fue una obra sin precedentes. Tiene los ojos de quien ha gobernado durante un edificio grande ya no se asombra de nada. No era simplemente una red de corredores idénticos diseñados para perder al visitante. Tienen sus propios planes. Era algo más sofisticado, propios más orgánico, del humor, más vivo. Y su propio sentido de la justicia tenía una lógica interna que ningún ser humano podría intuir desde dentro. La historia esa lógica solo era como tantas historias griegas desde una perspectiva imposible, divina. Minos quería el trono de en su conjunto, lo quería con esa intensidad o más bien y peligrosa de las espirales que llevan mucho tiempo como los patrones que los marinos cretenses veían en las conchas del mar y que sus artistas reproducían en las paredes de las casas. En un acto de audacia que rozaba la arrogancia, el rey niveles que subían y bajaban sin que quien caminaba por ellos lo notara. Con pendientes tan suaves que el cuerpo no las registraba hasta estar muy adentro. La construcción duró años. Trabajadores de toda la isla y de más allá de la isla. Piedra caliza blanca de las canteras del norte. Madera de cedro para las puertas que nunca se encontraban donde uno esperaba. Hierro para los goznes y los cerrojos. Aceite para las antorchas que iluminarían esos corredores que nunca verían la luz del sol. Cuando terminó, Dédalo lo recorrió solo, durante un día completo, para asegurarse de que funcionaba. Y cuando salió, tenía en el rostro una expresión que nadie supo interpretar. No era orgullo exactamente. No era satisfacción exactamente. Era algo más parecido al respeto que siente un artista ante su propia obra cuando ésta ha superado sus expectativas. El laberinto funcionaba. Nadie que entrara podría salir sin ayuda. No por agresividad, no por trampas, no por oscuridad. Sino por pura geometría. Por la elegante matemática de sus curvas y sus cruces, de sus corredores que parecían distintos pero eran iguales, de sus intersecciones que ofrecían siempre 4 opciones y ninguna señal. Imagínalo de nuevo. Estás dentro. El aire huele a piedra y a aceite de antorcha. Las paredes a tu alrededor son blancas pero la luz que las ilumina las tiñe de oro. Cada corredor es ligeramente diferente del anterior, porque Dédalo era un artista y no podía resistir la tentación de variar.
Aquí las paredes tienen una pequeña moldura cerca del suelo. Allá el techo es una fracción más alto. Aquí hay un nicho vacío que quizás alguna vez tuvo una estatua. Allá las piedras están dispuestas en un patrón diferente, hileras verticales donde antes eran horizontales. Estos detalles no te ayudan a orientarte. Al contrario, te hacen creer que puedes orientarte, y esa falsa esperanza es parte del diseño, parte de lo que hace que el laberinto sea lo que es. Caminas durante mucho tiempo. Llegas a un corredor que juras haber recorrido antes. ¿Pero lo habrás recorrido? Las antorchas están en el mismo lugar. Las paredes tienen la misma textura. El suelo tiene el mismo pulido suave. Y sin embargo hay algo en el ángulo de la luz, en el pequeño detalle de una grieta en la piedra, que te hace dudar. Y esa duda es el laberinto hablándote en su propio idioma. Pero no hay angustia en perderse aquí, no esta noche, no mientras escuchas esta historia. Perderse en el laberinto es simplemente flotar. Es simplemente dejarse llevar por una geometría que no comprendes pero que tampoco necesitas comprender. El laberinto sabe dónde está todo. El laberinto nunca se pierde a sí mismo. En su centro, en ese punto al que todos los corredores eventualmente llevan si caminas el tiempo suficiente, hay una cámara grande. No enorme, no opresiva, sino simplemente grande. Con paredes altas y un techo que se pierde en la oscuridad. Con un suelo de tierra, no de piedra, porque quien vivía allí necesitaba algo más suave, algo más parecido a la tierra del exterior. Y allí vivía Asterión. El Minotauro. Solo. Habría que detenerse un momento a pensar en esa soledad. No para entristecerse, sino para comprenderla. Porque la soledad de Asterión no era una soledad agresiva ni una soledad desesperada. Era una soledad muy antigua, muy profunda, del tipo que llega cuando llevas tanto tiempo solo que ya no recuerdas del todo cómo era no estarlo. Una soledad que se ha vuelto, de alguna manera, familiar. Tenía su cámara. Tenía los corredores que a veces recorría, esa red infinita de piedra que era, de alguna manera, su jardín y su patio y su horizonte. Tenía el sonido del silencio, que en el laberinto es un sonido particular, lleno de matices, lleno de pequeñas variaciones que alguien que lleva años escuchándolo aprende a distinguir y casi a amar. Era una existencia extraña y tranquila. Ni feliz ni infeliz exactamente. Simplemente era. Así pasaron los años. Hasta que empezaron a llegar los jóvenes de Atenas. Esta parte de la historia necesita una pequeña explicación, porque tiene que ver con la política, y la política del mundo antiguo no es siempre fácil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. Atenas y Creta tenían una relación complicada. No eran enemigas exactamente, pero tampoco eran aliadas iguales. Creta era más poderosa, más rica, más antigua en su civilización. Y Minos, que era un rey de esos que usan el poder con precisión quirúrgica, había conseguido que Atenas le pagara un tributo. Un tributo extraño. Uno que hablaba del poder absoluto de un rey dispuesto a demostrar ese poder de la manera más directa posible. Cada 9 años, Atenas enviaba a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas. No como esclavos. No exactamente. Como ofrenda. Como sacrificio simbólico. Como recordatorio de quién mandaba en el Mediterráneo. Y esos 14 jóvenes entraban en el laberinto. Ninguno salía. No vamos a pensar demasiado en eso ahora. Es parte del mito, parte de esa dureza particular de los mitos griegos que no sienten la necesidad de suavizar todo. Pero lo que nos importa esta noche no es el tributo en sí mismo, sino lo que sucedió la tercera vez que llegó ese momento. Porque la tercera vez, entre los jóvenes que iban a entrar en el laberinto había uno que no iba como víctima. Había uno que iba a buscar al Minotauro. Se llamaba Teseo, y era hijo del rey de Atenas. Era un joven que reunía esas cualidades particulares que los griegos admiraban en sus héroes. Era valiente sin ser temerario, inteligente sin ser frío, fuerte sin ser brutal. Tenía esa presencia tranquila y segura de las personas que han tomado una decisión y están en paz con ella. Su decisión era esta: ir al laberinto como parte del tributo, enfrentarse al Minotauro, y regresar. Poner fin al tributo de una vez por todas. Liberar a Atenas de esa deuda que pesaba sobre la ciudad como una nube permanente. Su padre, el rey Egeo, era un hombre mayor que amaba a su hijo con esa intensidad desesperada de los padres que temen perder lo que más quieren. Le rogó que no fuera. Le ofreció alternativas. Pero Teseo había decidido, y cuando Teseo decidía algo, esa decisión tenía la solidez de la piedra. Lo que sí aceptó Teseo fue una promesa: si regresaba vivo,
cambiaría las velas negras de la nave por velas blancas, para que su padre pudiera saberlo desde lejos, desde el promontorio donde aguardaría cada día hasta que la nave regresara. 14 jóvenes subieron a la nave. El mar estaba tranquilo. El viento era favorable. Y Teseo, de pie en la proa, miraba el horizonte sur con esa concentración serena que lo caracterizaba. Llegaron a Creta con la marea. Cnosos los recibió como recibía a todos los tributos, con una ceremonia protocolar distante e eficiente. Hubo un banquete en el palacio porque incluso los sacrificios merecían una última noche de humanidad. Hubo música y vino y conversación. Y fue en ese banquete donde ocurrió algo que nadie había planeado. La hija del rey Minos vio a Teseo. Ariadna era la mayor de las hijas de Minos y Pasífae. Tenía su madre la luminosidad tranquila, esa presencia suave y firme al mismo tiempo. Había crecido en el palacio de Cnosos sabiendo todo sobre el laberinto, sabiendo todo sobre su hermano que vivía en él, con esa mezcla de amor fraternal y tristeza profunda de quien quiere a alguien al que no puede querer abiertamente. Cuando vio a Teseo, algo cambió en ella. No fue el tipo de amor súbito y cegador que aparece en tantos mitos, ese amor que borra todo lo demás. Fue algo más parecido al reconocimiento. A la sensación de ver en alguien algo que resonaba con lo que ella misma sentía, esa combinación de valentía y ternura que es rara en el mundo en cualquier época. Y tomó una decisión. Fue a buscar a Dédalo. El viejo arquitecto la recibió en su taller, entre bocetos y modelos en miniatura y herramientas que nadie más sabía usar. Ariadna le explicó lo que necesitaba. Dédalo la escuchó con esa concentración suya de estatua ligeramente animada. Y le dio lo que pedía. Un ovillo de hilo. Simple. Perfectamente simple. Un hilo tan fino que casi no se veía en la penumbra, un hilo que Dédalo había elegido con cuidado, del tipo que no se rompe fácilmente, que tiene esa elasticidad particular de los mejores hilos, que puede doblarse y curvarse y acompañar todos los ángulos de todos los corredores sin partirse. Un hilo que podía guiar a alguien hacia el centro del laberinto. Y de vuelta. Esa misma noche Ariadna buscó a Teseo. Lo encontró solo en uno de los patios del palacio, mirando las estrellas con esa tranquilidad suya que nunca parecía impostada. Le explicó quién era. Le explicó lo que tenía. Le explicó lo que pedía a cambio. No mucho. Solo que si salía del laberinto, si regresaba vivo, la llevara con él. Lejos de Creta. Lejos de un palacio donde era hija de un rey que pagaba tributo con seres humanos y hermana de una criatura que el mundo había decidido llamar monstruo. Teseo la miró durante un momento largo. Y aceptó. Ariadna le dio el ovillo. Le explicó cómo usarlo: ata un extremo a la entrada, lleva el hilo contigo mientras avanzas, y cuando necesites regresar, solo tienes que seguirlo hacia atrás. La geometría del laberinto puede vencer a cualquier mente humana. Pero un hilo no tiene mente. Un hilo simplemente está, siempre en el mismo lugar, siempre diciendo la verdad sobre el camino recorrido. Era de una simplicidad casi poética. Aquella noche Teseo durmió con el ovillo en la mano. El amanecer llegó suave sobre Cnosos, como siempre llega el amanecer en las islas mediterráneas, sin estrépito, sin urgencia, con esa delicadeza particular de la luz que se filtra primero entre las montañas y luego se derrama despacio sobre los tejados y los olivos y el mar. Los 14 jóvenes atenienses se prepararon. Había una ceremonia. Siempre había una ceremonia, porque los griegos entendían que los momentos importantes necesitan un marco, un ritual que los separe del tiempo ordinario y los convierta en algo más que simples eventos. Hubo libaciones y palabras y el sonido de flautas que no era alegre pero tampoco era triste. La puerta del laberinto estaba en la parte norte del palacio, en un patio discreto que olía a lavanda y a piedra caliente. Era una puerta de madera oscura, reforzada con hierro, más alta que ancha. No tenía adornos ni inscripciones. No los necesitaba. Todo el mundo en Cnosos sabía que era esa puerta y a qué llevaba. Teseo ató el extremo del hilo a un anillo de hierro que había en la jamba de la puerta. Lo hizo despacio, sin dramatismo, con esa eficiencia tranquila suya. Nadie de los guardias pareció notar el hilo. Era tan fino que en la luz del amanecer casi se confundía con el aire. La puerta se abrió. El fresco del laberinto salió como una respiración, como si el lugar hubiera estado aguardando con los pulmones llenos.
Ese olor a piedra antigua y aceite de antorcha y musgo húmedo. Ese fresco que no era frío sino simplemente diferente del calor del mundo exterior. Los 14 entraron. La puerta se cerró detrás de ellos. Al principio, la oscuridad era casi total. Pero los ojos se adaptan. Los ojos siempre se adaptan, dado suficiente tiempo. Las antorchas del laberinto no iluminaban todo, pero iluminaban lo suficiente. Creaban zonas de luz cálida separadas por zonas de sombra suave, y en esas zonas de sombra la imaginación podía hacer sus propias pinturas, que no eran necesariamente terroríficas, que podían ser simplemente oscuras. Como el interior de un ojo cerrado. Teseo iba delante. El hilo en su mano izquierda, desenrollándose suavemente desde el ovillo que llevaba en el cinto. Su mano derecha libre. Sus pasos seguros pero sin prisa, porque había aprendido que la prisa en un lugar desconocido solo lleva al error. Los otros 13 lo seguían. El laberinto comenzó a trabajar de inmediato. El primer cruce fue sencillo, 4 opciones, ninguna señal. Teseo eligió por instinto, por esa combinación de intuición y cálculo que es la mejor guía en los lugares sin mapas. El hilo se extendía detrás de él, fino como un pensamiento, persistente como la memoria. Los corredores variaban. Algunos eran anchos y casi cómodos, con espacio para caminar de frente y levantar los brazos. Otros eran más estrechos, donde había que avanzar de lado o agacharse ligeramente bajo un dintel más bajo. El suelo subía y bajaba con esas pendientes suaves que Dédalo había diseñado para que el cuerpo no las registrara conscientemente. El tiempo en el laberinto era difícil de medir. No había ventanas, no había forma de ver si el sol había avanzado en el cielo. Solo las antorchas, siempre igual de brillantes, siempre igual de quietas. Caminaron durante lo que podría haber sido 1 hora o podría haber sido 4. Y el laberinto fue cambiando a su alrededor. No bruscamente, no de una vez, sino poco a poco, como el paisaje cambia cuando te alejas de la costa y te adentras en el interior de una isla. Los corredores se fueron haciendo ligeramente diferentes. Las piedras más oscuras, no negras sino simplemente de un gris más profundo. Las antorchas más espaciadas. El silencio más denso, más redondo, más lleno de sí mismo. Iban llegando al corazón. Y allí, cuando los corredores por fin se abrieron hacia esa cámara grande con el suelo de tierra y el techo que se perdía en la oscuridad, Teseo se detuvo. Y lo vio. Esta es la parte que el mito suele contar con violencia y ruido y sangre. Pero hay otra manera de contarla. Una manera más tranquila. Una manera que quizás se acerca más a lo que realmente ocurrió en ese lugar sin tiempo ni ventanas. Asterión estaba de pie en el centro de la cámara. Era grande. Más grande de lo que nadie esperaba, porque los monstruos siempre son más grandes de lo que esperamos. Pero no era aterrador, no exactamente. Había en su postura algo que no encajaba con la idea del monstruo que los atenienses llevaban grabada en el miedo desde niños. No estaba en actitud de ataque. Estaba simplemente, de pie. Mirando. Sus ojos eran oscuros y grandes, como los ojos de los bueyes en los campos al atardecer, cuando la luz baja y los animales dejan de moverse y simplemente observan el horizonte con esa calma profunda que los humanos a veces llamamos sabiduría. Teseo lo miró durante un momento largo. Y en ese momento largo, algo ocurrió que los mitos no siempre cuentan. Teseo vio a alguien que llevaba muchos años solo en un lugar de piedra y silencio, alguien que no había pedido existir de la manera en que existía, alguien que era el resultado de la arrogancia de un rey y la venganza de un dios y no tenía ninguna culpa en ninguna de esas dos cosas. Y Asterión, desde su lado de la cámara, vio a alguien que había venido hacia él sin huir. Alguien que lo miraba sin apartar los ojos. Alguien que, por primera vez en mucho tiempo, estaba simplemente allí, presente, real. Lo que ocurrió después fue rápido y no del todo visible en la penumbra de esa cámara profunda. El mito dice que Teseo mató al Minotauro. Y quizás así fue. Quizás esa es la verdad literal. Pero hay otra lectura posible, una lectura más antigua y más suave, que dice que lo que murió en esa cámara no fue exactamente Asterión sino el miedo. El tributo. La deuda de sangre que Minos usaba para mantener a Atenas sometida. Lo que cayó en ese suelo de tierra no fue tanto un monstruo como una historia que ya no necesitaba seguir contándose. Cuando todo terminó, Teseo se quedó de pie en el silencio de la cámara por un momento que podría haber sido breve o podría haber sido largo, porque el tiempo en el laberinto siempre es difícil de medir. Y luego buscó el hilo. El hilo estaba allí.
Por supuesto que estaba allí. El hilo nunca se mueve. El hilo nunca miente. Esa es la naturaleza particular del hilo de Ariadna, lo que lo hace tan poderoso y tan simple al mismo tiempo, que simplemente es fiel a sí mismo. Teseo lo tomó en la mano y comenzó a caminar hacia atrás. No hacia atrás literalmente, dando pasos hacia atrás, sino siguiendo el hilo en sentido inverso, dejando que lo llevara por los mismos corredores que había recorrido para llegar, por los mismos cruces donde había elegido, por las mismas zonas de luz y sombra. El laberinto se desplegó a su alrededor como se despliega un sueño cuando empiezas a despertar, reconocible pero ya ligeramente diferente, ya ligeramente más lejano. Los corredores que habían parecido tan misteriosos en el camino de ida eran ahora simplemente corredores, piedra y antorchas y aire fresco, parte de un sistema que el hilo en su mano había vuelto legible. Los otros 13 atenienses lo seguían en silencio. Era un silencio diferente del silencio del laberinto. Era el silencio de las personas que han pasado por algo y no tienen todavía las palabras para hablar de ello. Un silencio lleno, no vacío. Un silencio que era, a su manera, un tipo de descanso. El camino de vuelta fue más corto de lo que había parecido el camino de ida. Así ocurre siempre con los caminos conocidos, porque la mente ya no tiene que calcular ni decidir, solo tiene que seguir. Y entonces, al final de un corredor que Teseo ya reconocía, apareció la puerta. La madera oscura, el hierro de los refuerzos. El anillo donde había atado el hilo. El pequeño pedazo de mundo exterior que se filtraba por las rendijas como si hubiera esperado todo ese tiempo para recordarles que existía. La puerta se abrió. Y el sol de Creta entró de golpe. Ariadna los estaba esperando. Había pasado toda la noche y parte del día en los jardines del palacio, con esa quietud particular de las personas que esperan algo que puede no llegar. Cuando vio a Teseo salir de la puerta del laberinto con los otros 13 detrás, algo en su rostro cambió. No con drama. Con la discreción de las personas que han aprendido que hay momentos en que la emoción es más honrosa cuando se lleva por dentro. La fuga fue cuidadosa y rápida. Hubo barcos preparados y la oscuridad de la segunda noche para cubrirlos. Hubo el sonido del mar y el crujido de la madera y el viento que infló las velas con esa generosidad particular del viento cuando parece estar de tu lado. Creta se fue haciendo pequeña detrás de ellos. Hubo islas en el camino. En la isla de Naxos, por razones que el mito nunca explica del todo satisfactoriamente, el viaje se complicó. Ariadna se quedó en Naxos. Algunos dicen que dormida en la playa. Algunos dicen que abandonada. Algunos dicen que elegida por los dioses para un destino diferente, porque Dionisio la vio durmiendo y la amó, y los dioses que aman a los mortales tienen sus propios planes. Teseo continuó hacia Atenas. Pero algo ocurrió en ese viaje de regreso. Algo que dice mucho sobre los héroes y sobre los seres humanos en general, que incluso los más valientes, incluso los más capaces, tienen momentos de olvido. Momentos en que el agotamiento o la tristeza o simplemente el peso de todo lo vivido hace que una cosa importante se escurra entre los dedos. Teseo olvidó las velas. Las velas negras, las que indicaban luto, las que su padre Egeo veía desde el promontorio cada mañana mientras esperaba. Las velas que debían haberse cambiado por blancas cuando el barco regresara victorioso. El viejo rey vio las velas negras desde lejos. Y creyó lo que cualquier padre habría creído. Lo que ocurrió después no lo vamos a contar esta noche, porque es triste de una manera que no es apropiada para antes de dormir. Solo diremos que las historias a veces tienen finales que no son del todo redondos, no del todo satisfactorios, que dejan un borde irregular que raspa un poco cuando lo tocas. Los mitos griegos eran así. No siempre ataban todos los cabos con prolijidad. Pero quizás eso también era honesto. Déjame que te cuente lo que ocurrió después de que todos se fueron. El laberinto siguió existiendo. Eso es lo que hacen los laberintos, existen, con una persistencia tranquila y obstinada, mucho después de que las historias que se contaron dentro de ellos se hayan terminado. Las piedras de Cnosos continuaron siendo piedras. Los corredores continuaron siendo corredores. Las antorchas se apagaron eventualmente, porque ya no había nadie que las alimentara, y el laberinto se quedó en la oscuridad, pero en una oscuridad que conocía bien, con la que se había familiarizado durante siglos. Dédalo, que había construido el laberinto, escapó de Creta más tarde, con alas que él mismo construyó para él y para su hijo Ícaro. Esa es otra historia, también bellísima, también triste en su propio modo. Pero esa historia habla de volar demasiado alto, y esta historia habla de ir demasiado adentro, y ambas hablan, a su manera,
de los límites que los dioses colocan alrededor de las ambiciones humanas. Minos murió lejos de Creta, en Sicilia, buscando a Dédalo. Como si el arquitecto y el laberinto estuvieran para siempre conectados, como si no pudiera haber uno sin el otro, como si el creador y su creación fueran una sola cosa dividida en dos cuerpos. Pasífae vivió con lo que había vivido. ¿Qué es lo que hacemos todos? Ariadna, en la isla de Naxos, encontró a Dionisio. Y hay versiones del mito que dicen que fue feliz. Que el dios del vino y la celebración y el éxtasis era exactamente lo que necesitaba alguien que había vivido toda su vida en la sombra de un palacio y un laberinto y una historia que nunca fue del todo suya. Hay versiones que dicen que la hicieron diosa. Que la pusieron entre las estrellas. Que a veces, cuando miras el cielo nocturno, puedes ver su corona. Y Asterión, el Minotauro, que era también Asterión antes de ser el Minotauro, sigue siendo recordado. Eso es lo curioso de los monstruos en los mitos, que no desaparecen cuando mueren. Que se convierten en otra cosa, en un símbolo, en una pregunta, en un espejo donde nos miramos y vemos algo que reconocemos aunque no queramos reconocerlo. ¿Qué es el Minotauro? Es la criatura que nace de las consecuencias de la arrogancia. Es el ser que existe en el espacio entre lo que somos y lo que esperamos ser, entre lo humano y lo que no comprendemos del todo. Es el habitante del laberinto que todos llevamos dentro, es el lugar interior donde se guardan las cosas que no sabemos bien cómo clasificar, las partes de nosotros mismos que no encajan del todo con ninguna categoría. No es un monstruo. O si lo es un monstruo de la misma manera en que lo somos todos, imperfecto, solitario, más complejo de lo que parece desde fuera. El héroe que entra en el laberinto no va solo a matar. Va a enfrentarse. A ver. A tener ese momento de encuentro en el que dos seres muy diferentes se miran de verdad, sin el filtro del miedo o la leyenda o la distancia. Eso es lo que hace que la historia del Minotauro siga siendo contada. No el monstruo. No el héroe. Sino el hilo. Ese hilo fino que Ariadna dio a Teseo es quizás la imagen más poderosa de todo el mito. Porque el hilo no es solo una herramienta para no perderse en el laberinto. Es una metáfora de todo lo que nos ayuda a regresar cuando nos adentramos demasiado en la oscuridad. Puede ser la memoria. Puede ser el amor. Puede ser la costumbre, la rutina, la pequeña constancia de las cosas que hacemos cada día y que construyen, sin que lo notemos, el camino de vuelta a nosotros mismos. Todos tenemos un laberinto. Todos tenemos un hilo. La pregunta es si lo atamos bien antes de entrar. ¿Vuelves al laberinto? O quizás nunca lo dejaste. Quizás todo el tiempo has estado aquí, en este corredor de piedra blanca y luz de antorcha, en este aire fresco que huele a musgo y a profundidad y a tiempo. Es más tarde ahora. Las antorchas arden igual que antes, con esa indiferencia tranquila de las llamas que no necesitan ser observadas para existir. Las paredes siguen siendo suaves y frescas bajo la mano imaginaria que las toca. El suelo sigue siendo ese pulido silencioso que no amplifica los pasos sino que los absorbe. No hay nadie más en el laberinto esta noche. O quizás todos están aquí de alguna manera. Asterión, que pasó aquí sus años. Teseo, que recorrió estos corredores con un hilo en la mano y algo parecido al miedo en el corazón pero sin dejar que ese algo lo detuviera. Ariadna, que nunca entró pero que estaba en cada metro del hilo que se extendía detrás del héroe. El laberinto los recuerda a todos. Eso es lo que hacen los lugares muy antiguos, recuerdan. Guardan en su piedra las historias que ocurrieron en su interior, como el ámbar guarda los insectos, sin cambiarlos pero sin dejarlos ir. Y ahora también te guarda a ti. Esta noche, mientras escuchabas esta historia, también entraste un poco en el laberinto. Recorriste sus corredores con la imaginación, que es el único instrumento que necesita. Sentiste su fresco y su silencio y esa geometría particular que desorienta suavemente, sin brusquedad, con la elegancia de una matemática que no quiere ser cruel sino simplemente ser ella misma. Y ahora es el momento de seguir el hilo de vuelta. El hilo que siempre está allí. El hilo que es tu respiración, lenta y constante. El hilo que es el peso de tu cuerpo sobre la cama o el sillón o donde sea que estás. El hilo que es el sonido del mundo exterior filtrándose desde lejos, tan lejano que casi no se escucha, casi no distrae. Sigue ese hilo. Deja que los corredores del laberinto vayan quedando atrás, suavemente, sin esfuerzo. Deja que las antorchas se vayan apagando una por una en tu imaginación, no porque algo malo ocurra sino simplemente porque ya no las necesitas. Deja que el aire fresco de la piedra se vaya convirtiendo en el aire de tu habitación, que también tiene su temperatura particular, su olor particular, su manera propia de existir en el silencio de la noche.
El mar de Creta está muy lejos. Pero el laberinto, de alguna manera, siempre está cerca. Esa geometría infinita y tranquila que lleva en su centro un ser que nadie comprendió del todo, en un lugar que nadie construyó para que fuera amable pero que se volvió, con los años, con los siglos, con el tiempo que todo lo suaviza, algo parecido a un hogar. Un hogar de piedra y silencio y luz de antorcha. Un hogar sin ventanas pero no sin belleza. Un lugar donde el tiempo se mueve de otra manera. Donde los pasos no hacen ruido. Donde puedes perderte, suavemente, sin angustia, en una geometría que no necesitas comprender para habitar. Donde el hilo siempre está allí cuando lo necesitas. Siempre. Descansa ahora. El laberinto seguirá aquí mañana, con sus corredores y sus antorchas y su piedra suave y su silencio particular que se parece tanto, cuando lo escuchas durante mucho tiempo, a una respiración profunda y tranquila. Como la tuya ahora mismo. Como la tuya.